Entonces, ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues tenemos el gusto de dar la bienvenida como cada miércoles a José Ángel Gutiérrez de Radio Noticias. Bienvenido, José Ángel. ¿Qué tal? Gracias. También está con nosotros como cada miércoles Raúl Torres, bienvenido. ¿Qué tal? A la jornada. Y el día de hoy nos acompaña Carlos López Zaragoza, académico del TEC de Monterrey y de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, pues para empezar el día de hoy, bueno, pues es un cómputo distrital, un cómputo de las elecciones del pasado domingo, tanto a nivel local como a nivel federal, pues muy novedoso porque ya está en la ley la posibilidad de que si hay duda en alguna casilla de que se haya puesto mal en el acta la cantidad de votos y algunos otros supuestos, bueno, se puede abrir ya en ese momento el paquete y contar voto por voto y casilla por casilla, ¿no? Ahora sí. Que es de las cosas que deja la elección del 2006, ¿no? Cuando no existía esa figura y bueno, ahora ahí está y de lo que se ha venido hablando estos días es que, bueno, quienes están criticando un poco a Andrés Manuel López Obrador a nivel presidencial por exigir esto, bueno, dicen, ahora sí está en su derecho de hacerlo, ¿no? El mismo IFE lo decía ayer por la noche, ¿no? Es su derecho, lo analizaremos, si corresponde se abrirán y bueno, dan la noticia de que va a más del 50% a contarse de esa forma, ¿no? Eso, no es que automáticamente porque un candidato lo pida se cuenta el 100% de los votos, sino que hay en la ley supuestos específicos sobre los que se tiene que contar voto por voto. El asunto es hasta dónde va a aceptar él que sean nada más algunas de las casillas en las que se muestre que hay alguna razón para pensar que nos hicieron bien las cosas, ¿no? Porque todavía lo que se sigue generando, al menos a nivel popular, la idea que está proliferando es que se tienen que abrir todas. Y eso es lo que sí, en definitiva, no se puede hacer, ¿no? Creo que hay que enfatizarlo bastante. Todas no. Es decir, no es por capricho, es argumentando que algo se hizo mal. Claro. No sé si están de acuerdo. Pues. Y escuchábamos hace rato en el noticiero a Tomás Figueroa, el presidente del IEPC, que daba a conocer estos supuestos. Y son básicamente dos, ustedes me dirán si hay algún otro, que es cuando los votos nulos excedan la diferencia entre el primero y el segundo lugar, o cuando haya una... Casilla zapato. ¿Cómo es eso? Cuando solamente haya Todos los votos de para un solo candidato. Entonces, en ese caso se debe reabrir y contar. Y había otro, ¿no? Tendríamos que agregar, cuando existe evidencia de que los paquetes electorales fueron alterados y aquellos casos en los que exista menos de un punto de diferencia entre el primero y segundo lugar. Exactamente. Y el obvio que es que no cuadren las cuentas, o sea, que digan que hay 70 votos y que se entregaron menos papeletas, por ejemplo. Como de hecho ha pasado, según el PREP, en algunos casos, y hasta está subrayado con morado algunas, que en realidad, según el PREP, tienen más votos de los que debieron haber recibido, ¿no? Entonces eso se puede verificar porque puede ser un error de dedo de la gente a la hora en que llenó las boletas, ¿no? No sé exactamente, digo, en este caso del 50 y tantos por ciento de casillas que se van a abrir, qué supuestos se tomaron en cuenta para cada uno. Pero creo que los que más resaltan y que me parece pues grave es eso de que hay evidencias de que fueron alteradas. Hay lugares donde se reportan como 300% más votantes de los que había en la casilla o más votos de los que había en la casilla. Hay lugares donde se está reportando esto precisamente que no coinciden los números que se reportan en el acta con los que aparecen en el PREP. Y creo que son los principales, ¿no? Los principales argumentos. Pero aquí la pregunta sigue siendo, a ver, ¿realmente esto nos llevará a hablar de que hubo fraude? Es que yo creo que ya no se habla del fraude. Más bien se está hablando de otro... Sí, de hecho el propio Andrés Manuel ha cuidado hasta el momento no mencionar la palabra fraude como tal. Ha dicho que hay elementos fraudulentos o coacción del voto, de lo que ya hablaremos un poquito más adelante. Claro. Pero bueno, en ese sentido, hoy hay, por una parte, en cierta parte de la población, en cierto sector de la población, gusto porque hay posibilidad de que se recuente la casilla en la que estuvieron los ciudadanos contando los votos, pero también hay otra corriente de pensamiento, Carlos, que dice... Pues es que hay algunas en donde no hay ninguna necesidad de recontar porque no hay ni siquiera indicios de que se pueden haber contado mal. Mira, el IFE este año hizo algo que parece que no se ha hecho en ningún país, ¿sí? Que es que las actas oficiales, las que tienen validez jurídica, de todas las casillas del país, o sea, más de 143,000 actas, una por cada casilla, en menos de 48 horas las digitalizaron y subieron una imagen del acta.
cualquier persona con una computadora con acceso a Internet toma su credencial de lector, pone sus datos y puede ver ahí la fotografía del acta que firmaron sus vecinos, que elaboraron, que luego llevaron al cómputo distrital. Entonces, si cualquier persona puede revisar que esos datos que están en el acta con validez jurídica se correspondan con los que están capturados en el PREP y con la sábana que pusieron afuera de su casilla. Entonces, si cualquier persona puede verificar que esté bien capturada la información, y seguramente así va a ser en muchos casos, el trabajo que realizaron las personas que trabajaron el domingo y que antes del domingo fueron a la capacitación para ser funcionario de casilla, me parece que se tiene que respetar, ¿no? O sea, yo al menos en este punto creo que yo tengo una postura muy clara, ¿no? El país tiene un índice de participación ciudadana bajísimo, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, en que aquí solamente hay 3.6 ONGs por cada 10.000 habitantes, mientras que en Chile o en Estados Unidos son más de 60. Es decir, la gente no participa. ¿Sí? Si a la participación que tiene la gente luego le das para atrás, se manda un mensaje terrible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que si está bien hecho lo que hizo la gente, me parece que se tiene que respetar, incluso en el caso de que seas una sola casilla en todo el país, lo cual es ridículo, ¿no? Claro. De hecho, leí un artículo el día de hoy en la prensa de un funcionario de casilla que fue presidente de casilla y decía unas cosas maravillosas sobre cómo la gente se comportó en la elección. En su casilla particularmente dijo que todos, a pesar de que había representantes de diversos partidos políticos, fueron muy civilizados, dialogaron, todos se pusieron de acuerdo en torno a, ¿verdad que aquí hay 7 votos? Sí, y registramos 7 votos, acá hay 10, tal. Y hubo mucha limpieza, transparencia, cuidado en la hora de contar los votos, en la hora de hacer las actas, y decía, y algo que a mí me sorprendió muchísimo es que cuando llegamos a la Junta Distrital, los presidentes de casilla llegaban abrazando el paquete electoral, como si se tratara de un corazón que van a trasplantar, y así, cuidando el voto, con sus brazos, entregarlo a la Junta Distrital. Y dice, y a mí hoy que pidan el recuento total, desacreditando mi chamba y la gente de la casilla, que hizo una excelente chamba y que podemos comprobar contra el PREP, como decías, con la sábana que pegamos en la casilla, pues me parece que estamos creando un ambiente de división y de desconfianza hacia los propios vecinos en todo el país que a nadie conviene. Pero yo creo que eso además es parte, y lo vuelvo a decir, de cómo se dio la campaña y de los mensajes que mandaron los mismos candidatos, de cómo pensaban en el 1 de julio, pero no en lo que vendría después, en cómo van a gobernar. O sea, este tipo de desconfianzas que de por sí ya traen cola, ¿no? O sea, lo del 2006 generó mucha desconfianza en la institución, que ha tratado de recuperarla haciendo, por ejemplo, este tipo de cosas, lo que dices, digitalizar las actas para que lo puedan corroborar. Yo creo que está haciendo muchas cosas para tratar de ganar o retomar esa confianza de los ciudadanos hacia esa institución, pero también creo que ahí se debe cuestionar la forma en que hacen campaña los mismos candidatos, porque además de dejar división entre sus adeptos, entre sus militantes con los otros, o sea, de repente parece que esto se trata de una guerra civil, ¿no? Si no eres del otro, eres contrario a mí y dices, a ver, es un voto, sí, se juegan muchas cosas, pero es otra cosa. Exacto. A ver, sobre ese asunto me quedo porque vamos a la pausa y después de la pausa platicaremos con Salvador Camarena sobre esto que ya deja abierto Raúl Torres, porque efectivamente mucho de lo que vimos el 1 de julio fueron goles y está bien, a lo mejor no se puede discutir que la pelota pasó por la portería, pero lo que plantea Salvador Camarena en nuestro artículo de hoy, que comentaremos después de la pausa, es, y bueno, ¿qué tal si antes de meter ese gol hubo un fuera de lugar? ¿Qué tal si antes hubo por ahí un arañón, una falta? Eso hay que revisar. ¿Cómo es que llegaron los votos, aunque hoy sean votos legítimos, hacia algún partido político o hacia algún candidato? De eso platicamos después de la pausa. No se vaya, estamos en Ángulos.